Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a otra nueva comparativa de relojes inteligentes. Ya sabéis que hace bien poquito subí la review del Xiaomi Watch S1 y me quedaban pendientes algunas comparativas interesantes, como es contra el Huawei Watch GT3. Ya os digo que son dos de los mejores relojes inteligentes que os podéis comprar a día de hoy, así que nada, en este vídeo os voy a contar cuál ha sido mi experiencia con ellos y sobre todo cuál me parece que merece más la pena. Así que nada, si no lo queréis perder, pues como siempre poneos cómodos y comienzo con esta comparativa. Bien, pues nada, sin más dilación, pues voy a comenzar a comparar estos dos relojes, el Xiaomi Watch S1 y el Huawei Watch GT3. Y aquí pues obviamente voy a comenzar hablando por el apartado del diseño y tenemos dos relojes en apariencia prácticamente calcada, con un formato circular y unos materiales de primer nivel, por lo que es complicado dar un ganador. Ya estáis viendo que en este caso pues el Xiaomi cuenta con una construcción de acero inoxidable en todo el cuerpo, parte frontal de cristal de zafiro, mientras que el Huawei pues de cristal la parte frontal, plástico la parte trasera y acero inoxidable, por lo que es cierto que el Xiaomi es ligeramente superior, sobre todo por ese cristal de zafiro frontal, pero a la práctica ambos se sienten muy robustos y bien construidos, así que fantástico trabajo para los dos casos. Y algo muy parecido ocurre con los botones laterales, siendo los dos con un acabado metálico y una sensación premium de primer nivel. Es cierto que sobresalen bastante del cuerpo, pero a efectos prácticos tiene una pulsación maravillosa y la experiencia es de lo mejor que vais a probar en este rango de precio. Eso sí, he de deciros que un punto clave de estos botones es que en el Huawei el botón superior del lateral derecho es una corona rotatoria con la que podemos movernos por el sistema, algo que hace que dé un salto brutal a nivel de usabilidad. Además, también tenéis que saber que este botón giratorio pues tiene una vibración que lo acompaña, que por supuesto se puede desactivar desde los ajustes y hace que la utilización del reloj sea una maravilla, algo que por desgracia no tiene el Xiaomi y creo que es importante mencionarlo ya que la diferencia me parece clave. También por supuesto quiero hablar del tema de las correas, que ambas son de 22 milímetros y usan el mismo mecanismo del pasador, así que será muy sencillo encontrar diferentes estilos de pulsera para los dos. Y además en los dos casos tenemos la opción del acabado de cuero, que sí que es cierto que el Huawei pues también se puede elegir con la correa de acero, que es mucho más premium. Eso sí, os tengo que decir que un punto muy positivo del Xiaomi es que viene con una segunda correa en el pack de silicona de muy buena calidad, así que por este punto le tengo que dar como ganador al Xiaomi, cuya correa de cuero también es de mejor calidad que la del Huawei, ya que esta se pone oscura con muy poco uso y eso a la del Xiaomi no le pasa, pero bueno, tampoco es mucha la diferencia en este sentido. También obviamente quiero hablaros de la parte trasera, donde tenemos un diseño más o menos parecido en cuanto a la colocación de sensores, micrófono y altavoz, y también deciros que tienen un acabado diferente. En el caso del Huawei es un plástico brillante y en el caso del Xiaomi es un plástico mate, que me gusta un poquito más, pero bueno, en esencia ya os digo que hay pocas diferencias entre uno y otro. En cuanto a sus partes frontales, pues también he tenido muy buena sensación para ambos. Los dos aprovechan muy bien el panel con respecto al cuerpo, como veremos en el apartado de la pantalla, pero sí que es cierto que el Xiaomi monta un cristal de zafiro que en teoría es más resistente a golpes y arañazos que el Huawei, pero ya os digo que a efectos prácticos yo los he notado iguales, así que tampoco la diferencia es una locura. Bien, y ya para ir finalizando con este punto del diseño, pues os comento el tema de la resistencia, que tenemos exactamente lo mismo tanto en uno como en otro, que es resistencia de hasta 5 atmósferas, y ya os digo que no me han dado problemas, ya que me he duchado con ellos e incluso los he metido en agua de la piscina y todo funciona perfectamente, además de que el Huawei tiene certificación contra la humedad y bajas y altas temperaturas, por lo que por ese lado es ligeramente mejor que el Xiaomi. Y por cierto, que no se me olvide, es que se pueden comprar ambos relojes en diferentes acabados. Por ejemplo, el Watch S1 de Xiaomi se puede comprar con el cuerpo negro, con la correa de cuero en color negro y la de silicona incluida también en color negro, y la unidad que tengo yo, que es el cuerpo plateado con la correa de cuero marrón y de silicona gris. Mientras que por el lado del Huawei Watch GT3, en este caso el de 46 milímetros, que es el que estáis viendo en este vídeo, pues tenemos opciones de cuerpo negro con la correa de silicona negra, cuerpo plateado con la correa de cuero marrón, que ya estáis viendo que es mi unidad, y también el mismo cuerpo plateado con la correa metálica. Bueno, y ya habiendo analizado todo el tema del diseño, pues me toca empezar a meterme dentro de los relojes para ver qué integra tanto uno como el otro, y de hecho voy a comenzar hablando de sus pantallas, y ya adelanto que el panel yo diría que es exactamente el mismo tanto uno como el otro. De hecho, sobre el papel pues son exactamente iguales. Tenemos un panel AMOLED circular de 1,43 pulgadas y resolución de 466 por 466 píxeles.
Y como os digo, ya veis que ambas pantallas son prácticamente idénticas y de hecho a la práctica se siente así, los dos tienen brillo automático y además se ven perfectamente debajo del sol o en interiores, y en general os diría que los paneles son casi iguales, son los dos muy buenos, pero si me tengo que quedar con uno quizás me quede con la del Huawei por el tema de poder interactuar con el botón giratorio del que os hablé antes, pero bueno, a efectos prácticos la experiencia con ambas pantallas es exactamente la misma, lo cual es una fantástica noticia. Y por supuesto también que sepáis que ambos relojes mantienen la clásica tecnología del Always On Display, los dos con diferentes esferas que podemos configurar desde los ajustes, así que bueno, fantástico los dos en este sentido. Y al igual que os he dicho que las pantallas son exactamente las mismas, pues me voy a meter a hablaros de la batería. Aquí sí que, bueno, vais a tener en cuenta que vamos a tener una diferencia muy clara entre uno y en otro, pero bueno, voy a comenzar hablando sobre lo que nos dice el fabricante. Por ejemplo, en el caso del Xiaomi tenemos en teoría unos 470 mAh de capacidad y según Xiaomi debería dar unos 12 días de uso. Mientras que en el caso del Huawei Watch GT3, pues en este caso la marca no da datos de miliamperios y lo único que nos indica es que la versión de 46 milímetros, que es la que estáis viendo en el vídeo, pues bueno, tiene hasta 14 días de duración teórica. Y aquí, como veis, pues os tengo que decir que ambos modelos son prácticamente calcados sobre el papel, pero en la práctica el Huawei es bastante superior, ya que con mi uso he conseguido sacarle unos 12 días de uso, mientras que el Xiaomi se me ha quedado como mucho unos 6 días, lo cual, como veis, es una diferencia muy importante que para muchos de vosotros puede llegar a ser clave. Y además os digo que lo he hecho con exactamente el mismo uso del GPS, notificaciones y sin usar el modo Always On Display ninguno de los dos, así que si vais activando o desactivando cosas pues pueden durar un poquito más o también un poquito menos, pero os diría que como mucho le vais a sacar una semana o así al Xiaomi, no mucho más, mientras que el Huawei lo mismo os alcanza las 2 semanas de uso, lo cual está bastante bien. Y a pesar de esta diferencia en cuanto a la duración de la batería, lo que sí que me ha gustado mucho de ambos es que tenemos una base de carga inalámbrica imantada que se conecta por USB a cualquier cargador convencional y aparte podemos utilizarlo en cualquier cargador con carga inalámbrica QI, así que veis que en este sentido son iguales y eso son muy buenas noticias tanto para el uno como en el otro, así que sin duda muy top este detalle. Bien, y una vez analizado todo el tema del diseño, la batería, la pantalla, etcétera, pues me toca hablar de los sensores de ambos relojes y voy a comenzar como he hecho antes hablando por el Xiaomi y aquí nos vamos a encontrar con sensor de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, barómetro, brújula, altímetro y por supuesto el sensor GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS. Mientras que por el lado del Huawei, pues ya os digo que tenemos exactamente lo mismo y la única diferencia que tengo sobre el papel es que el GT3, es decir, el Huawei Watch GT3, tiene sensor de temperatura, pero también tenemos exactamente lo mismo, tanto el GPS con los satélites de GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS. Y ya os digo que aquí en mi experiencia pues los sensores también funcionan de una forma muy parecida, tanto el barómetro como el acelerómetro, geomagnético y demás tienen un funcionamiento muy similar entre ambos, lo cual son muy buenas noticias ya que los dos son muy fiables y trabajan bastante bien. También deciros que el conteo de pasos, la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre dan datos prácticamente calcados, sin contar pasos en falso, con un reconocimiento bastante preciso de la frecuencia cardíaca y un oxígeno en sangre que, como siempre, pues no da datos demasiado fiables en ninguno de los dos, así que bueno, es algo que tenéis que tener en cuenta. Por cierto, una diferencia clave que he encontrado que tiene el GT3 y al menos de momento no tiene el Xiaomi es que podemos conectarle vía Bluetooth bandas cardíacas de pecho, potenciómetros de bicicleta y sensores de velocidad también para bicicletas. Ya os digo que en mi caso no he podido probar ninguno de estos productos, pero entiendo que funcionará sin ningún tipo de problema, así que todo lo que soláis utilizar este tipo de dispositivos, que sepáis que son compatibles con este GT3 y puede suponer una diferencia clave para vuestro uso personal. Y por último también por supuesto hablaros de los sensores GPS, que os tengo que decir que en ambos he tenido una experiencia muy buena, pero sí que es cierto que el Xiaomi Watch S1 me ha dado la sensación de ser algo más rápido para pillar la señal, pero aseguro que es una diferencia mínima ya que ambos trabajan de 10. Eso sí, una vez cogen esa señal son muy precisos los dos, aunque de nuevo he notado viendo los resultados que el Xiaomi me resulta un poquito mejor ajustado. Y es que tenemos una precisión muy buena tanto en zonas complicadas como en zonas en las que no tenemos nada alrededor, aunque como siempre se suelen montar por encima de edificios cuando estamos en zonas céntricas y demás, pero eso es algo que le pasa incluso a un teléfono móvil, por lo que no podemos decir tampoco que sean problemas de relojes como tal. Y ojo que también os quiero hablar aquí de un punto negativo que le he encontrado al Xiaomi, que tiene un problema con iOS, y ese error es que cuando vamos a revisar el recorrido en la aplicación para ver el mapa debe tener algún tipo de bug o lo que sea, pero no lo muestra, aparece el mapa pero no el recorrido que hemos hecho, algo que hacen prácticamente todos los relojes del mercado y de hecho también el Huawei le pasa, que no le pasa, bueno, no tiene ningún tipo de problema en este sentido con iOS, pero como digo en este caso pues falla y espero que lo corrijan y es algo que en Android ya os digo que funciona perfectamente.
Y también una diferencia clave en esta comparativa es que el GT3 puede incluir rutas GPX al reloj y reproducirlas cuando vamos a hacer un deporte directamente en el mismo. Y ojo, porque no solo podemos importarlas desde la aplicación de Huawei Salud en el apartado de perfil, sino que incluso podemos irnos a los deportes que hemos hecho y exportar esa ruta en formatos .tcx, apx y kml para llevarlos a otros dispositivos del estilo, y esto es algo que directamente el Xiaomi pues no puede hacer. Bien, y ahora pues turno de hablar yo creo que del punto más importante en este tipo de comparativas, como es de ambas interfaces, tanto del Xiaomi como del Huawei, y aquí lo primero que quiero es recordaros que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos donde entro mucho más en detalle, y aquí lo que me voy a centrar es en las diferencias que hay entre uno y el otro. Lo primero que quiero dejar claro es que los dos tienen limitaciones con iOS y es por ello que os voy a detallar cuáles son esas limitaciones en cada uno de ellos para que las tengáis claras, así que voy a comenzar en este caso hablando por el Huawei. Pues bien, como digo, hablando del Huawei os lo voy a comentar rápidamente, y el primero de estos fallos es la reproducción de música, ya que este no puede controlar la música que estemos reproduciendo en nuestro iPhone, ni tampoco meter música a su memoria interna, por lo que si tenéis este sistema, mucho ojo con eso, algo que en Android ya os digo que funciona sin ningún tipo de problema. Otra función que no tenemos en el iPhone es que el reloj permite instalar aplicaciones de terceros desde la aplicación de Huawei Salud, aunque de nuevo únicamente está la opción en Android y en iOS pues no podemos hacerlo, y tenemos algunas aplicaciones interesantes como una calculadora, mapas, algunas relacionadas con deporte, etcétera, etcétera, así que bueno, es una opción tremendamente interesante si se abre a otras aplicaciones de terceros, pero por desgracia no podemos disfrutarlos en teléfonos iPhone. Y también os quiero hablar de un par de funciones que no van bien en Android, pero sí que aparecen en el menú de la aplicación en el caso del GT3. Una de ellas es la de meter tarjetas para realizar pagos móviles al estilo wallet, pudiendo incorporar otras tarjetas como embarques de aviones y demás, pero como digo, no he conseguido que funcione, ya que entiendo que lo mismo solo funciona en teléfonos de Huawei o incluso en China únicamente. Y otra es una opción que, bueno, configurar respuestas rápidas, que esta sí que ya he conseguido que funcione con el tiempo, pero ya os digo que al principio no funcionaba, pero bueno, ahora sí, ya lo tenéis disponible. Y habiendo repasado ya el tema del Huawei, pues voy a pasar ahora a detallaros cuáles son los problemas que tiene el Xiaomi con iOS. El primero, por ejemplo, es que el reloj permite también instalar aplicaciones de terceros desde la aplicación de Mi Fitness, aunque únicamente está la opción en Android, en iOS no podemos hacerlo. Otra también que me parece sumamente importante es la de poder meter tarjetas para realizar pagos, que es algo que de momento solo me ha funcionado en Android, y es que para poder meter esta tarjeta, al menos de momento, el reloj solo admite la aplicación de Curve, que es una especie de aglutinador de tarjetas, y os tenéis que registrar de forma sencilla y validar vuestra cuenta con el DNI, y ya podréis introducirla directamente en la aplicación de Mi Fitness. Y ya os digo, esto es algo que he intentado hacer en iOS y a pesar de que aparece la opción, pues me da error, entiendo que se acabará solucionando, pero a día de hoy no he podido hacerlo, es algo tremendamente molesto, ya que es una de las características más importantes que tiene este reloj. Y es que una vez que esté introducida esta tarjeta, solo tenemos que desbloquear el reloj con un pin que establezcamos, tocar encima de la tarjeta y ya podemos acercar el reloj al datáfono para pagar, y ya os digo que lo he probado y funciona sin ningún tipo de problema, así que punto positivo para el Xiaomi, obviamente si utilizáis un teléfono Android. Y bien, una vez detallado estas limitaciones que tenemos tanto en el Huawei como en el Xiaomi, pues bueno, voy a hablar también de otras cosas diferenciales entre una y otra interfaz para que podáis tenerlas en cuenta a la hora de comprar un modelo u el otro. Por ejemplo, deciros que el Huawei tiene diferentes modos de entrenamiento que te ayudan a tener una pequeña guía de entrenamiento que podéis hacer por días, cosa que el Xiaomi pues no puede hacer. Ese es para registrar sin deporte sin mucho más, y es que no tiene nada de asistentes de ningún tipo. Un detalle que sí que me gusta mucho del Xiaomi Watch S1 que no tiene el Huawei son los nuevos widgets que podemos configurar a nuestro gusto desde la aplicación para que nos aparezcan en el reloj. Y con esta función básicamente lo que vamos a poder hacer es grupos de información para ponerlo todo a nuestro gusto, y es súper útil para crear accesos de directos rápidos, y me ha parecido brutal este detalle, y es una pena que Huawei no lo tenga integrado, pero ya os digo que a nivel de funcionalidad y también estéticamente mola un montón. Y fuera de estas funciones, pues la verdad es que todo lo demás es bastante parecido. Por ejemplo, podemos contestar llamadas directamente desde ellos, leer notificaciones pero no interactuar con ellas. Tenemos también toda la información de pasos, sueño y el tiempo con una información que es algo más detallada en el Huawei, aunque tampoco demasiado, etcétera, etcétera. En este caso también los dos incorporan funciones de control remoto de la cámara, que incorpora cuenta atrás de 3 y 5 segundos, e incluso el control de la reproducción de música del teléfono, que también se incluye dentro de los deportes y funciona perfectamente, aunque mucho ojo porque, como os he dicho, estos dos aspectos el Huawei pues no funcionan bien en iOS y solo lo vais a tener en Android, aunque sí que es cierto también que el del control remoto de la cámara solo está compatible con teléfonos de Huawei o Honor, pero bueno, cosa que el Xiaomi sí que funciona en ambos sistemas sin ningún tipo de problema.
Y ya que os comento todo esto, pues también deciros que en el Xiaomi Watch S1 nos aparecen opciones de poder conectar auriculares y conectarnos a una red Wi-Fi, dos cosas que no tengo ni idea de para qué sirven a día de hoy, pero sí que es interesante por si en el futuro le meten funciones extras como meter música en su memoria interna o conectarnos a internet desde él, pero ya os digo que a día de hoy no funciona, pero sí que es cierto que de cara al futuro por lo menos es esperanzador. Pero bueno, en resumen, ambos relojes son bastante completos, pero sí que es cierto que el Xiaomi Watch S1 tiene algunas funciones exclusivas que no tenemos en el Huawei, como por ejemplo el tema de los pagos móviles, y esto es algo que debéis de tener en cuenta ya que puede cambiar mucho vuestra experiencia con los dos relojes. Bueno y nada, ya por ir finalizando con esta comparativa, pues también os tengo que hablar de lo que serían las aplicaciones. Voy a comenzar hablando por la de Huawei, que ya sabéis que es la aplicación de Huawei Salud, y se puede utilizar tanto en Android como en iOS, pero tenéis que conocer algunos problemas y limitaciones que tenemos con el reloj, ya que se pueden ser claves para vuestro uso diario si utilizáis un iPhone. La primera que tenéis que saber es que si utilizamos esta aplicación en Android tenéis que descargarla desde el App Gallery de Huawei, porque si la descargáis desde la Play Store no está actualizada y puede que no os aparezca el reloj, así que mucho cuidado con eso si os ha surgido el mismo problema. Y la segunda tiene que ver con problemas de sincronización de los relojes con la aplicación de iOS con el tema de deportes, que en ellos he registrado bastante más de lo que nos aparece en la aplicación y no he conseguido que se sincronice correctamente. Y ya os digo, no sé si será cosa de mi unidad, pero os tengo que decir que al principio me pasaba esto, ya se actualizó la aplicación y no me pasa, pero sí que quería mencionarlo en esta comparativa para que lo podáis tener muy en cuenta. Pero por el resto la verdad es que la aplicación tiene un diseño que me gusta, desde donde podemos ver los diferentes datos de pasos, calorías, sueño y demás de los diferentes días con una interfaz bonita y sencilla de utilizar. Eso sí, me habría gustado que nos enseñase algunos datos más, pero bueno, lo básico lo tiene. Mientras que por el lado del Xiaomi pues tenemos la aplicación de Mi Fitness, que también funciona en Android y en iOS sin problema alguno, y en iOS pues tenemos alguna limitación que os he comentado antes, pero en esencia en ambos sistemas funciona bien con esas carencias que hacen que sinceramente no pueda recomendarlo si utilizáis un iPhone a día de hoy. Y la aplicación pues la verdad es que me gusta mucho, desde ella podemos ver todo el tema de pasos, calorías, sueño y demás, también de manera visual y clara, y además pues se puede hacer ya scroll entre los diferentes días, que antes era mediante toques, pero ahora ya lo han modificado y la verdad es que es súper agradable. También obviamente tanto de un reloj como del otro pues podemos ver la información del deporte con GPS que hemos hecho tal y como os he comentado, con ese problema en el caso del Xiaomi de que no aparece el recorrido si utilizamos un iPhone, pero esperemos que lo solucionen pronto, que seguro que sí. Y en cuanto a la configuración de este Xiaomi Watch S1, pues podemos hacer muchas cosas, por ejemplo descargar Watch Face, incluso personalizarla nuestra propia con fotos de la galería, configurar todo el tema del apartado de notificaciones, el tiempo, actualizar el reloj, los widgets, configurar los sensores de frecuencia cardíaca con todo el sueño, etcétera, etcétera. Y lo que también me gusta que no tiene el Huawei, y esto sí que me parece diferencial, es que el Xiaomi se puede sincronizar con nuestra cuenta de Strava, algo que ya hacen otras empresas como Amazfit, y aquí también está incluido, algo que mola para que se suban a nuestra cuenta automáticamente los deportes que vayamos registrando. Bueno, y nada, ya para ir finalizando con esta comparativa, pues me queda hablaros del tema del precio y también de mis conclusiones para ver cuál de los dos me parece más recomendable. Pero bueno, voy a comenzar hablando por el tema del precio, hablando del precio del Xiaomi Watch S1, que cuesta oficialmente 250 euros, pero como pasa siempre, ya lo he visto por algo menos en alguna ocasión. Mientras que por el lado del Huawei Watch GT3, en este caso de 46 mm, que sepáis que al tener diferentes versiones pues tiene diferentes precios. Por ejemplo, el cuerpo negro con la correa de silicona negra cuesta 249 euros, cuerpo plateado con la correa de cuero marrón, que en mi unidad cuesta 269 euros, y el mismo cuerpo plateado con la correa de, bueno, en este caso metálica, son 329 euros. Obviamente ya han bajado un poquito de precio, así que os dejo los links en la descripción por si queréis pillar algunos de los dos o también si queréis conocer más información sobre ellos. Bien, ¿y cuáles son mis conclusiones acerca de esta comparativa? Pues sinceramente es tremendamente complicado declarar un ganador claro en esta comparativa porque ambos relojes son brutales, pero yo a título personal la mayor diferencia clave que os diría es que si queréis sí o sí realizar pagos móviles pilléis el Xiaomi, pero si queréis una mayor batería y una mejor interacción con el sistema quizás tiraría por el Huawei. Pero bueno, ya os digo que los dos son productos de primer nivel y las diferencias son mínimas, y quizás lo único que les puedo criticar es que con iOS no se llevan nada bien, así que solo lo recomiendo si utilizáis Android, pero ya os digo, compréis el que os compréis, vais a hacer una maravillosa elección.
Y nada, ahora sí que sí, ya he llegado al final de esta comparativa, ya tenéis toda la información tanto de un reloj como del otro. También recordaros que tenéis un vídeo por separado donde también podéis ampliar un poquito de información, me meto mucho más en profundidad, sobre todo en sus interfaces. Y como digo, pues por mi parte no os puedo comentar mucho más. Si os ha quedado cualquier tipo de duda, ya sabéis que me lo podéis dejar en el cajón de comentarios. Y por supuesto que espero que también os haya servido de mucha ayuda este vídeo, por si te vais dudando en si entre comprar el Xiaomi Watch S1 o comprar el Huawei Watch GT3, que ya te adelanto que compréis el que compréis os vais a quedar muy contentos. Y nada, como siempre, esta semana vais a tener más vídeos, así que espero que estéis muy atentos, os espero por aquí, espero también que compartáis este, que le deis me gusta, y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!